Ay, cierto, perdón, perdón, es que por silenciar, había un audio que estaba escuchándose. Bueno, vamos a repetir entonces. En este caso, como les decía, el tema número 2 en cuanto a los aspectos generales del derecho procesal, vamos a ver que el derecho procesal es la ciencia que estudia un conjunto sistemático de presupuestos y normas jurídicas referentes a la actividad judicial. ¿No? Es que en ese sentido tenemos que saber que nuestras normas van a tener una parte sustantiva y otra parte adjetiva, en la cual la parte adjetiva es la que precisamente va a dar vida a la parte sustantiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de materia penal, tenemos la parte sustantiva, que es el Código Penal, donde vamos a encontrar los delitos, ¿no? Los tipos penales y sus respectivas sanciones, ¿no? Y vamos a tener la parte adjetiva, que es el procedimiento, que precisamente va a poder dar vida a la parte sustantiva, ¿no? Entonces, es totalmente importante la parte procesal, ¿no? En cualquier materia. En este caso, en cuanto a las características del derecho procesal, es público, secundario, autónomo, unitario, centralizado e instrumental, ¿no? En este último caso, por ejemplo, en cuanto al instrumental, es precisamente porque sirve, ¿no? Como les decía, de ayuda para dar vida precisamente a la parte sustantiva en el derecho, ¿no? Ahora, en cuanto a su naturaleza y relaciones, ¿no? Tiene una naturaleza totalmente pública, ¿no? Y tiene relaciones en cuanto al derecho constitucional, al derecho civil, al derecho penal, ¿no? Como bien sabemos, el derecho constitucional, en cuanto a la constitución política del Estado, tiene su procedimiento específico, ¿no? En materia civil, en materia penal, de la misma forma, ¿no? En materia agraria, por ejemplo, encontramos estas dos situaciones en un solo libro, ¿no? En la ley INRA. Encontramos dentro del mismo tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva. Sin embargo, en las demás materias es por separado, ¿no? Es totalmente autónomo, individual. Ahora, en cuanto a las fuentes del derecho procesal, tenemos la ley, ¿no? Como predilecta fuente procesal, tenemos la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, ¿no? No olvidemos que la ley evidentemente va a emanar, por ejemplo, del Código de Procedimiento Penal, puede ser en materia civil, constitucional, ¿no? Ahora, la jurisprudencia del mismo modo, ¿no? En cuanto se quiera saber cuál es el procedimiento que se va a seguir, igual la jurisprudencia va a marcar una línea jurisprudencial, ¿no? La costumbre y la doctrina, ¿no? La doctrina, no olvidemos que son las opiniones, los comentarios de los estudiosos del derecho, ¿no? Los libros prácticamente. Ahora, las fuentes del derecho procesal boliviano, tenemos la legislación española, el derecho colonial y todos los que podemos ver aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, todos ellos han servido para que ahora en nuestra actualidad podamos tener la materia procesal, ¿no? Esto obviamente como antecedentes. Ahora, tenemos del mismo modo, como les mencionaba, las fuentes constitucionales y las fuentes legislativas, ¿no? Ambos, tanto la Constitución como la Asamblea, van a emanar lo que son fuentes procesales, ¿no? Que nos van a dictar exactamente qué procedimiento vamos a seguir en las distintas materias. Eso en cuanto al tema 2, ¿no? Que como les decía, bueno, a los que han asistido a clases, pues el tema uno y el tema 2 es un poco complicado que el doctor ingrese alguna pregunta, ¿no? Sin embargo, hay que tener conocimiento de las mismas. Ahora, en cuanto al tema 3, este tema, bueno, nos va a servir precisamente para poder entender, ¿no? Lo que son las elecciones judiciales y la ley 025. Muchos me decían que había una confusión en cuanto al doctor, parecía que se adelantaba, retrocedía, avanzaba mucho. Sin embargo, vamos a ver a continuación que el tema número 3, las elecciones judiciales y la ley 025 prácticamente son lo mismo, ¿no? Que obviamente están relacionadas íntimamente. Sin embargo, es importante comenzar con el tema número 3, ¿no? En ese orden, para poder entender de mejor manera, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el sistema judicial en la Constitución Política del Estado. Es importante determinar, ¿no? Que el órgano judicial no es lo mismo que el sistema judicial, ¿no? Sin embargo, el órgano judicial está dentro del sistema judicial, ¿no? Ahora lo vamos a entender de mejor manera. Muy bien.
El órgano judicial está conformado por las diferentes instituciones que vamos a ver a continuación. Está conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, los 9 tribunales departamentales, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, la Escuela de Jueces y la DAF, ¿no? Estos últimos dependientes de lo que es en cuanto a la Escuela de Jueces y la DAF, por un directorio conformado por el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Agroambiental y el decano del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ahora, es importante del mismo modo determinar que el Tribunal Constitucional no es parte del órgano judicial. Sin embargo, todas estas instituciones conforman lo que es el sistema judicial, ¿no? Ahora, en cuanto a las jurisdicciones del sistema judicial, ¿no? Tenemos 5 jurisdicciones, ¿no? Tenemos en primera instancia la jurisdicción ordinaria, ¿no? Que va a estar conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, los 9 tribunales departamentales y los juzgados, ¿no? En las diferentes materias que van a estar dentro de los tribunales departamentales, ¿no? Ahora, en cuanto a la jurisdicción agroambiental, va a estar conformada por el Tribunal Agroambiental y sus jueces agroambientales, ¿no? Luego, en cuanto a la jurisdicción indígena originaria campesina, por sus propias autoridades, ¿no? La jurisdicción especializada es una muy diferente, ¿no? Esta puede ser en cuanto a los policías, a los militares, ¿no? Si ellos cometen algún tipo de sanción, algún tipo de falta, pues tienen su propio reglamento para sancionar aquello, ¿no? Y por último, la justicia constitucional, ¿no? Que se va a ejercer precisamente por la jurisdicción constitucional, ¿no? Teniendo como máximo ente dentro de esta jurisdicción al Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, esas son las 5 jurisdicciones. Ahora, el Consejo de la Magistratura. Como habíamos mencionado anteriormente, el Consejo Magistratura se encuentra dentro del órgano judicial y va a ser precisamente la institución que regule, ¿no? La ética, el control y fiscalización de los funcionarios públicos, ¿no? Del órgano judicial, ¿no? Entonces, si algún funcionario público dentro de lo que es, por ejemplo, un tribunal departamental, ¿no? En Pando, digamos, entonces, el Consejo de la Magistratura precisamente se va a encargar de eso, ¿no? De sancionar por medio de sus jueces disciplinarios esas faltas. Ahora, como les decía, la Dirección Administrativa Financiera, ¿no? La DAF, y la Escuela de Jueces del Estado dependen de un directorio, ¿no? De un mismo directorio. En este caso va a ser del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del decano del Tribunal Supremo de Justicia y del presidente del Tribunal Agroambiental, ¿no? Entonces, estas dos instituciones van a depender íntegramente de ese directorio. Ahora, tenemos a otras instituciones que no conforman lo que es el órgano judicial, pero sí están dentro del sistema judicial, ¿no? En cuanto a la defensa de la sociedad, tenemos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que va a estar evidentemente dirigido por el defensor del pueblo, ¿no? Luego de ello va a estar el Ministerio Público, ¿no? No debemos olvidar que el Ministerio Público solamente va a actuar, ¿no? En cuestiones de materia penal, ¿no? En ciertas y específicas oportunidades, ¿no? En cuanto a acciones penales, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Ahora, tenemos como defensa del Estado a la Procuraduría General del Estado, ¿no? Que precisamente se va a encargar de proteger, ¿no? Los intereses, obviamente, de nuestro país en cuanto a lo político, judicial, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a encargar la Procuraduría General del Estado. Nuevamente, reitero, no está dentro del órgano judicial, pero sí conforman lo que es el sistema judicial. Y bueno, otras instituciones que son parte del sistema judicial, ¿no? Tenemos lo que es la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública del Estado y por último el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, estas instituciones, como les digo, no son parte del órgano judicial, pero sí lo son del sistema judicial. Muy bien, eso en cuanto al tema número 3, ¿no? Entonces, nuevamente recalcarles que en este tema hemos visto más o menos las jurisdicciones, ¿no? Y qué instituciones vamos a encontrar dentro de cada una de ellas, ¿no?
Ahora lo que vamos a ver son las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales. ¿Por qué vamos a seguir este camino? Porque ahora ya sabemos, ya tenemos más o menos un pantallazo de lo que son las jurisdicciones y sus máximos entes en cuanto a los tribunales, ¿no? Entonces, estas elecciones judiciales, lo que precisamente nos van a denotar, ¿no? Lo que van a indicar es precisamente la elección de los magistrados que van a conformar esos tribunales, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema número 3, ¿no? Ahora, ingresando al tema bueno, al tema en cuanto a las elecciones judiciales, vamos a iniciar indicando que el objeto de esta ley, ¿no? Nuevamente, para las elecciones judiciales, ¿no? No se confundan con las elecciones generales, ¿no? Para el presidente, el vicepresidente. Estas son íntegramente para elegir a los magistrados de los diferentes tribunales dentro del sistema judicial. ¿No? Y precisamente digo sistema judicial, porque nuevamente, como les repito, ¿no? El Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental son parte del órgano judicial, pero el Tribunal Constitucional no. Entonces vamos a hablar de manera general del sistema judicial, ¿no? En cuanto a las elecciones, nuevamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yaldir, mencionaste que quienes conforman el directorio de la DAF son el presidente del Supremo, el decano del Supremo y el presidente del Agroambiental, ¿verdad? Exactamente. Ya, está bien, gracias, eso era. Ya, exactamente, ¿no? Entonces, ese es el directorio en cuanto a la DAF y la Escuela de Jueces del Estado, ¿no? Para esos dos es el mismo directorio. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, como les decía, indicando que esta ley para las elecciones judiciales precisamente va a tener como objeto regular las mismas, ¿no? Dentro de esta ley vamos a encontrar cuál es el procedimiento para poder llevar adelante a cabo la parte de la preselección y de la selección de los magistrados, ¿no? Y la finalidad precisamente es garantizar, ¿no? Porque va a estar especificada con etapas, ¿no? Con plazos y los cuales deben de cumplirse. Por lo cual, por medio de estos plazos se va a garantizar, ¿no? Y como hemos podido presenciar, ¿no? Nosotros mismos el año pasado se han dado. Ahora, vamos a establecer que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3, es quien va a seleccionar a los precandidatos, ¿no? Y a los candidatos a las elecciones judiciales, ¿no? A las diferentes magistraturas de los máximos entes, a los máximos tribunales dentro de las diferentes jurisdicciones, ¿no? Entonces, la asamblea se va a dividir en dos comisiones, ¿no? La primera comisión, la comisión mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Esta comisión se va a encargar de preseleccionar a los magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ahora, en cuanto a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal, se va a encargar de preseleccionar a los candidatos al Tribunal Agroambiental y a los consejeros del Consejo de la Magistratura. Muy bien, entonces estas dos comisiones se van a determinar precisamente para poder preseleccionar a esos candidatos. Ahora, como les decía, ¿no? Va a haber dos etapas. Una etapa de preselección, que va a ser obviamente dirigida, presidida por la Asamblea Legislativa, por 2/3 de sus miembros, y la etapa de selección, ¿no? La cual nos va a corresponder a nosotros elegir a esos candidatos, ¿no? Muy bien, tenemos las etapas de la preselección, ¿no? Es la siguiente. Tenemos la convocatoria pública, ¿no? Que va a durar 3 días. Luego de ello se va a dar la presentación y recepción de postulaciones, ¿no? Que va a tener una duración de 20 días. Luego de estos 20 días se va a dar la verificación de requisitos habilitantes, generales y específicos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Luego de ello, la publicación de postulantes habilitados, ¿no? Para saber quiénes están habilitados y quiénes están inhabilitados. Luego de ello, se va a abrir la etapa de las impugnaciones, que va a tener 20 días, ¿no? En este caso, cabe recalcar que 5 días va a ser para presentar la impugnación, 5 días para la resolución, otros 5 días para presentar otro recurso de revisión a esa impugnación, ¿no? Bueno, a esa resolución en cuanto a la impugnación. Y por último, los otros 5 días
para la resolución de la última revisión, ¿no? Entonces, podemos decir que va a haber una doble instancia, ¿no? En la primera, nuevamente les repito, una impugnación, ¿no? 5 días. Luego de ello va a haber una resolución, otros 5 días. Luego de eso se puede presentar otra vez una revisión, ¿no? A esa resolución. Y luego otros 5 días para esa resolución, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las impugnaciones, ¿no? Que en total van a ser 20 días. Luego de ello va a venir lo que es la evaluación y calificación de méritos, ¿no? Eso va a tener una duración de 15 días. Y por último, ya los informes finales de evaluación, ¿no? Que va a ser precisamente presentado para que pueda darse la preselección de candidatos y candidatas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los requisitos comunes. Los requisitos comunes para poder ser candidato a las altas magistraturas son las siguientes, ¿no? Tener nacionalidad boliviana, haber cumplido con los deberes militares, esto cabe recalcar que solamente para los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, quiere decir no tener en todo caso ninguna deuda con el Estado, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento. ¿Qué quiere decir ello? Que algún proceso, ¿no? Que se le haya atribuido a una persona en cuanto a un tipo penal no esté con una sentencia ejecutoriada, ¿no? Esto hablamos obviamente cuando ya esté en calidad de cosa juzgada, ¿no? Cuando se hayan agotado todos los recursos, ¿no? Y al final es que expresa precisamente pendiente de cumplimiento, ¿no? Que no se esté cumpliendo todavía esa condena, esa sanción. Luego tenemos como requisito común no contar con antecedentes de violencia, ¿no? Esto obviamente en cuanto a la ley 348. Luego, estar inscrito en el padrón electoral, ¿no? Haber votado en la anterior elección, ¿no? Participar activamente, ¿no? Precisamente de los comicios electorales. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Esto no solamente es para magistrados, ¿no? Sino para cualquier funcionario que quiera optar por algún cargo, ¿no? Al menos 2 idiomas oficiales del país. Luego, no incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad, ¿no? Eso hablando de los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución, ¿no? Un ejemplo de ellos podría ser en los docentes, ¿no? Los docentes no pueden ser al mismo tiempo docentes y magistrados, ¿no? Entonces es un caso de incompatibilidad, por ejemplo. Y no postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección anterior. ¿Qué quiere decir ello? Que si, por ejemplo, una persona ha sido ya magistrado de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, en la siguiente elección no puede volverse a postular al mismo tribunal, ¿no? Tiene que ser a cualquier otro. En ese caso, pues es libre de hacerlo. Muy bien, ahora vamos a pasar a los requisitos específicos de los diferentes órganos, ¿no? De las diferentes instituciones. Nuevamente, cabe recalcar que esta ley va a estar dirigida precisamente para el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, para cada uno de estos... para cada una de estas instituciones vamos a encontrar diferentes requisitos, ¿no? Que sin embargo, vamos a ver a continuación, que en muchos casos van a ser los mismos, ¿no? Para darles ejemplo de eso, este es del Constitucional, este es del Supremo, este es del Agroambiental y este es del Consejo, ¿no? Entonces, hay muy pocas variaciones, ¿no? Muy bien. En cuanto a los requisitos específicos del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Para que una persona sea candidato o candidata, tiene que tener mínimamente 35 años de edad, ¿no? Luego de ello, no tener militancia política. ¿Qué quiere decir? Que no estar afiliado, asociado con algún partido, ¿no? Tener título profesional en derecho, ¿no? Y que haya sido por lo menos mínimamente expedido hace 8 años, ¿no? A esa candidatura a la que se está presentando. Asimismo, también como requisito específico vamos a tener que debe de tener una experiencia de 8 años, ¿no? En instituciones públicas o privadas, ¿no? Litigando o siendo funcionario público.
Luego, tener formación especializada, ¿no? En este caso, hablando del Tribunal Constitucional, tendrá seguramente especialidad en derechos humanos, ¿no? Y por último, no tener sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, ¿no? Como les decía, el Consejo precisamente lo que se va a encargar es de sancionar, ¿no? A los funcionarios públicos que incurran en algún tipo de sanción. Ahora, tenemos los requisitos específicos del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En este caso, bueno, ya los años son distintos, ¿no? Tiene que tener mínimamente 30 años de edad cumplidos, ¿no? Asimismo, como les decía anteriormente, no tener militancia política. Tener título profesional en derecho, ¿no? Ya que tenga por lo menos 8 años de haber sido expedido. Experiencia de 8 años en instituciones públicas o privadas. Tener formación especializada, ¿no? En este caso, en las diferentes salas especializadas será su especialidad en materia civil, en materia penal, ¿no? Y por último, del mismo modo, ¿no? No tener sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Muy bien, ahora los requisitos específicos del Tribunal Agroambiental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yeldir, ¿cómo estás? Una pregunta. Mm, respecto a las salas constitucionales, ¿dónde se encuentran sus atribuciones? Te comento que en cuanto a las salas constitucionales, sus atribuciones van a estar en lo que es la Ley 027, ¿no? Quizás no encuentres en lo Mm, que es la Ley 025 porque esto es para el órgano judicial, ¿no? Entonces, ya. quizás por eso es que no encuentres Ok, las atribuciones. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yaldir, una pregunta más que nada del examen. ¿Crees que el doctor se acuerde hasta qué parte hemos quedado con cada curso o directamente nos preguntará todo lo que contiene el tema del capítulo 4 específicamente, que nosotros quedó como en la mitad? No terminamos el tema, pero crees, o sea, ¿nos aconsejas estudiar todo ese tema hasta concluir? Bueno, les comento que la mayoría de los cursos han quedado en esas páginas, ¿no? En la 348 hasta máximo la 350 y tantos o 60 y tantos, ¿no? Entonces el doctor no pregunta más allá de eso. Por ejemplo, solamente hasta cuando ya entra a los tipos de resoluciones, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya no pregunta, porque de la mayoría de los cursos ha quedado en esas páginas. Entonces solamente hasta ahí va a ser su examen, hasta donde han quedado. Gracias. Y Yeldir, una pregunta más. ¿Crees que sea importante estudiar los reglamentos que están casi al final del libro? Porque creo que es, o sea, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura al inicio te habla de cuántos años, cuántos consejeros, sus atribuciones, y luego te habla de uno de los reglamentos, te habla de cómo ser juez de la carrera judicial y tiene hartísimos reglamentos, creo que son sistema de capacitación, entre esas cosas. ¿Eso crees que pregunte? La verdad es de que, por ejemplo, esos reglamentos son redundantes porque en cuanto a la carrera judicial, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eso ya está dentro de su primer parcial. Entonces, claro, si lo leen, obviamente va a ser lo mismo que ya habían estudiado anteriormente. Y en cuanto a ese reglamento, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, del mismo modo, en unos momentos más vamos a ver cómo está conformado, ¿no? Entonces, claro, es complementario, pero es lo mismo prácticamente. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Justamente el doctor, antes del examen, mencionó que de la página 202 a la 223 no iba a entrar al examen, que justamente es algo de los reglamentos que mencionó Neida. Y después dijo que sí iba a entrar lo que era con la 440.
64, creo, Consejo de la Magistratura de 2023, la carrera judicial de las 225 hasta la 273 dijo que sí iba a entrar al examen como tal. Ah, ya sí, en ese caso, por ejemplo, existen, creo, si no estoy mal, dos o tres reglamentos de la carrera judicial, ¿no? Y en esos ya son, por ejemplo, reglamentos pasados, que solamente el doctor los ha introducido para que ustedes tengan una especie de conocimiento, digamos, ¿no? De cómo era antes. Sin embargo, obviamente, por eso es que lo ha omitido esas páginas, pero la carrera judicial que está vigente, esa es la que sí, bueno, el reglamento de la carrera judicial que está vigente, ese sí va a entrar, ¿no? Los otros solamente son, o sea, es lo mismo, pero de gestiones pasadas, ¿no? Que ya no están en función. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar con las elecciones judiciales, ¿no? Ahora vamos a ver los requisitos específicos del Tribunal Agroambiental, ¿no? Asimismo, como les decía, el Tribunal Agroambiental para sus candidatos a las altas magistraturas tiene requisitos específicos, ¿no? Es por ello que son los siguientes: 30 años de edad cumplidos, ¿no? Mínimamente tienen que tener 30 años de edad cumplidos. En este caso, igual, del mismo modo, no tener militancia política, tener título profesional en derecho, ¿no? Que haya sido mínimamente también expedido hace 8 años, experiencia de 8 años en instituciones públicas o privadas, tener formación especializada, ¿no? En este caso, hablando del Tribunal Agroambiental, seguramente en medio ambiente, en materia agraria, ¿no? Y por último, no tener sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Y bueno, ahora, en cuanto al Consejo de la Magistratura, en este caso sí es donde se presentan algunos cambios. Del mismo modo, son 30 años de edad cumplidos, no tener militancia política, tener título profesional. Recuerden, en el Consejo de la Magistratura no es necesario que sean abogados, ¿no? Puede ser cualquier profesión, ¿no? Entonces, simplemente basta con que tenga un título profesional. Ahora, del mismo modo también haber desempeñado con ética y honestidad, ¿no? Obviamente en el área, ¿no? De su profesión. Del mismo modo, tener conocimiento en el área de su especialidad, ¿no? En este caso, como habíamos mencionado en los requisitos específicos de los anteriores, tenía que tener una formación especializada precisamente a lo que se está postulando, ¿no? En este caso va a ser a su profesión, ¿no? Por ejemplo, a un contador no le vamos a pedir que tenga especialidad en materia penal, ¿no? Tendrá que tener seguramente especialidades dentro de su profesión. Y por último, no tener sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, ¿no? En este caso, por ejemplo, solamente va a aplicar para aquellos que sean abogados, ¿no? Hayan ejercido la función judicial, ¿no? Después, obviamente, para otras personas que tengan otras profesiones, pues no van a tener por qué tener una destitución del Consejo de la Magistratura. Muy bien, ahora, en cuanto a la evaluación de méritos y examen de competencia, esto va a tener un valor de 200 puntos, ¿no? 100 puntos de méritos se va a calificar de la siguiente manera. La experiencia profesional va a tener un valor de 50 puntos, ¿no? Luego de ello, la formación académica, 40 puntos. Y por último, la producción intelectual, ¿no? 10 puntos. Luego de ello va a haber otros 100 puntos en cuanto al examen de competencia, donde se le va a realizar 5 preguntas, ¿no? Pueden ser escritas u orales, las cuales van a tener un valor de 20 puntos cada una de ellas, ¿no? Entonces, así de esta manera, completando los 200 puntos, ¿no? Como les decía, la preselección de candidatos va a corresponder a lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien por 2/3 va a preseleccionar precisamente a los candidatos de las altas magistraturas dentro del órgano judicial y el sistema judicial, ¿no? Ahora, en cuanto al Tribunal Constitucional Plurinacional, va a poder elegir un máximo de 72 precandidatos y un mínimo de 36, ¿no? En cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, del mismo modo, un máximo de 72 y un mínimo de 36. Ahora, en cuanto al Tribunal Agroambiental, podrán escoger un máximo de 28 personas y un mínimo de 14.
Y en el Consejo de la Magistratura serán un máximo de 20 personas y un mínimo de 10 personas. Muy bien, entonces, eso en cuanto a las elecciones judiciales, ¿no? No olvidemos que se deben respetar los principios que están establecidos en las elecciones, ¿no? Que los más importantes, los primordiales, son el principio de equidad, barra el principio de interculturalidad, barra plurinacionalidad. ¿Qué quiere decir ello? Que si, por ejemplo, en el Tribunal Agroambiental el magistrado titular sale varón, ¿no? Por principio de equidad, el suplente va a tener que ser mujer, ¿no? Y así en las diferentes magistraturas. Luego, el principio de plurinacionalidad o interculturalidad, ¿no? Debe haber la presencia de alguna autoridad indígena originaria campesina, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es necesario que esta autoridad salga un magistrado o consejero, ¿no? Simplemente basta con su participación, ¿no? Pero en cuanto al principio de equidad, es totalmente menester, ¿no? Es totalmente necesario. Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema número 4, ¿no? La ley 025. Muy bien, este es el tema más complejo, ¿no? Un poquito más largo. Como se han podido dar cuenta, en el tema número 3 vemos las jurisdicciones y vemos por qué instituciones más o menos están constituidas. Es que en ese sentido vamos a ver de una manera muy superficial, ¿no? Todo lo que es el órgano y el sistema judicial. Las elecciones judiciales obviamente ya nos van a indicar más o menos quiénes van a conformar esos tribunales. Y ahora la ley 025, la ley del órgano judicial, específicamente, ¿no? Y detalladamente nos va a explicar su periodo de funciones, quiénes son, qué atribuciones tienen y demás, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este tema. Muy bien, el artículo 1, ¿no? En cuanto al objeto de la ley del órgano judicial. Como les decía, tiene el objeto de regular la estructura, organización y funcionamiento del órgano judicial, ¿no? Entonces vamos a encontrar cómo está conformado, cuál va a ser su organización y de qué manera va a funcionar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar a lo largo de la ley del órgano judicial, ¿no? Para su examen, si no estoy mal, creo que ni siquiera es la mitad todavía. Muy bien. Ahora, nuevamente, el artículo 4, ¿no? En cuanto al ejercicio de la función judicial, ¿no? Se va a poder ejercer, ¿no? La función judicial a través de las 5 jurisdicciones. En este caso, como ya habíamos mencionado precedidamente, tenemos la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción especializada, la jurisdicción indígena, originaria y campesina, y la justicia barra jurisdicción constitucional, ¿no? Entonces, la función judicial va a ser precisamente ejercida, ¿no? A través de estas jurisdicciones, ¿no? Muy bien. Ahora, en cuanto al artículo 5, que nos habla del deslinde jurisdiccional, nos dice que determina los mecanismos de coordinación, cooperación y complementariedad entre las diferentes jurisdicciones, ¿no? Esto precisamente para que no haya un conflicto de jurisdicciones, ¿no? Para que, por ejemplo, la jurisdicción ordinaria no se inmiscuya en cuestiones constitucionales, por ejemplo, ¿no? Que van a competir precisamente al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, para eso precisamente es lo que determina, ¿no? El deslinde jurisdiccional, ¿no? Es importante igual saber de que hay una ley, ¿no? Que va a determinar precisamente, como les decía, estos mecanismos de coordinación, cooperación y complementariedad, ¿no? Para que hagan un trabajo en equipo. Entonces, vamos a pasar a lo que es jurisdicción. Estos dos conceptos son importantes, ¿no? Jurisdicción y competencia. Muy bien. Entonces, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia a través de las 5 jurisdicciones, ¿no? Como ya habíamos mencionado, la ordinaria, agroambiental, constitucional, especializada e indígena originaria campesina. Emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de todas las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Más adelante vamos a ver qué autoridades vamos a poder encontrar dentro de las jurisdicciones y obviamente también dentro de los tribunales, ¿no? Ahora, en un territorio determinado, lo cual es indelegable e improrrogable, ¿no? Esa jurisdicción, entonces, no olvidemos que va a ser indelegable e improrrogable, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es competencia? ¿No? ¿Qué es competencia? Es la facultad que tiene un magistrado, un vocal o un juez. También puede ser una autoridad indígena originaria y campesina que precisamente le va a servir para que ejerza la jurisdicción dentro de un determinado asunto,
¿no? Entonces, eso es lo que es la jurisdicción y la competencia. Muy bien, pasamos a lo que es designación de vocales y jueces, ¿no? En este caso, por ejemplo, los vocales van a ser preseleccionados por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y precisamente estos precandidatos van a ser presentados a el Tribunal Supremo de Justicia para que ellos sean los que designen, ¿no? A los vocales de los diferentes tribunales departamentales, ¿no? Entonces los vocales, como les decía, precisamente van a ser preseleccionados por el Consejo de la Magistratura. Ahora, en cuanto a los jueces están en carrera judicial, ¿no? Por lo cual van a tener que ingresar precisamente a esta de forma extraordinaria u ordinaria, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver la cesación del cargo en vocales, jueces y servidores de apoyo judicial, ¿no? De qué manera van a ser destituidos, ¿no? O va a cesar, ¿no? La función judicial de los vocales, jueces o los servidores de apoyo judicial, ¿no? Entonces, en este caso, lógicamente va a ser por cumplimiento del periodo de funciones, ¿no? Si su periodo de funciones es de 4 años, entonces al término de estos 4 años van a cesar del cargo, ¿no? Luego de ello, por incapacidad absoluta y permanente, ¿no? Por ejemplo, que en algún accidente hayan tenido alguna complejidad y bueno, hayan quedado en estado vegetal, por ejemplo, ¿no? Y obviamente ya no puedan ejercer el cargo que tenían, ¿no? Esto, obviamente, por medio de declaración jurada, ¿no? Por renuncia escrita, luego por tener sentencia penal condenatoria ejecutoriada, ¿no? Del mismo modo como les decía precedidamente, cuando ya esté en calidad de cosa juzgada, ¿no? Cuando pase de ser inocente a culpable. Luego, por destitución en proceso disciplinario, ¿no? En este caso va a corresponder a lo que es el Consejo de la Magistratura. No tener, bueno, por tener pliego de cargo ejecutoriado, ¿no? Alguna deuda pendiente con el Estado, por incurrir en prohibición e incompatibilidad, como vimos anteriormente, por reprobación en proceso de evaluación, ¿no? Existen, más adelante también vamos a ver, ¿no? Que al término del plazo de su cargo, van a poder, ¿no? Acceder a una evaluación, la cual les va a permitir continuar otra vez, ¿no? Dentro de su cargo por en la misma cantidad de años. Y, lógicamente, por muerte, ¿no? Si muere, obviamente, ese cargo va a quedar libre. Muy bien. Ahora, en cuanto a la excusa y la recusación, ¿no? Esto corresponde cuando se tiene algún motivo fundado en el cual se pone en tela de juicio la imparcialidad de la autoridad, ¿no? En este caso puede ser de algún juez, de algún vocal, ¿no? La excusa va a corresponder a lo que es la autoridad, ¿no? Se puede excusar el juez, el vocal, y la recusación va a corresponder a las partes, ¿no? Muy bien, ahora hay diferentes causales de excusa y recusación, ¿no? Vale decir que van a ser las mismas para las dos. En primera instancia tenemos lo que es el parentesco hasta el 4.º de consanguinidad, segundo de afinidad y adopción, ¿no? Segunda causal, relación de compadre, padrino o ahijado. Tercera, amistad íntima, enemistad u odio. La cuarta, ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes. Quinta, la existencia de un litigio judicial con alguna de las partes. Sexta, haber sido testigo, mandatario, perito o tutor en el proceso que debe conocer. Luego tenemos haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial, ¿no? En este caso, por ejemplo, no solamente será algún comentario de pasillo, ¿no? Tiene que ser en un actuado judicial, ¿no? Esto con excepción de la conciliación, no se olviden. Luego de ello y por último, ser o haber sido denunciante o querellante contra una de las partes, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando exista alguna de estas causales, se va a poder presentar lo que es la excusa o la recusación, ¿no? Esto precisamente porque se va a dudar de la imparcialidad de la autoridad, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Ya hablando exactamente de esta jurisdicción, ya hemos visto hace un momento
cómo estaba más o menos conformada. Ahora lo vamos a ver de manera más precisa, ¿no? Va a estar conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que va a ser el máximo, ¿no? Tribunal dentro de esta jurisdicción, ¿no? Conformado por 9 magistrados titulares y otros 9 suplentes, ¿no? Luego de ello vamos a tener los tribunales departamentales de justicia, ¿no? Que van a ser 9, en los cuales obviamente vamos a encontrar juzgados en materia civil y comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo, seguridad social, anticorrupción y penal. Luego de ello vamos a tener los tribunales de sentencia y los juzgados de instrucción, ¿no? Juzgados de medidas cautelares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, vamos a ver lo que es el semanero, ¿no? En el artículo 32, ¿no? En este caso dice que el semanero, ¿no? Puede ser un magistrado o puede ser un vocal, el cual va a tener las siguientes atribuciones, ¿no? Que es importante que se la sepan, porque puede ser pregunta de examen. Dictar diariamente y durante una semana las providencias de mera sustanciación, ¿no? Luego atender al público en las audiencias que soliciten, confrontar con los respectivos originales las provisiones y libramentos que debe expedir la sala y rubricarlos, ¿no? Entonces, va a ser un magistrado, un vocal, que por medio de un sorteo se va a encargar de todas estas cosas, ¿no? Que va a corresponder precisamente, si es un magistrado, al Tribunal Supremo, ¿no? Y si es un vocal, al Tribunal Departamental, según corresponda, ¿no? Entonces, no se olvide, ¿no? Es el semanero, la persona que va a realizar todas estas actividades mediante un sorteo, ya sea en el Tribunal Supremo o en algún tribunal departamental. Muy bien. Ahora, como les decía, el Tribunal Supremo de Justicia va a estar conformado por magistrados, los cuales van a ser elegidos en circunscripción departamental, ¿no? Cada departamento va a tener su propio magistrado, los cuales van a ser titulares y suplentes, con un periodo de funciones de 6 años, no pudiendo ser reelegidos, ¿no? Como les decía, no pueden postularse a la misma magistratura, ¿no? A cualquier otra sí, pero a la misma no. Entonces, con 6 años de funciones, estos magistrados. Ahora, dentro del Tribunal Supremo va a haber sala plena, ¿no? Asimismo va a haber un quórum y número de votos para dictar resolución, ¿no? La sala plena evidentemente va a estar constituida por los 9 magistrados, ¿no? Ahora, para que haya quórum, ¿no? Para que pueda iniciarse algún tipo de sala plena, ¿no? Con respecto a cualquier tipo de situación, debe haber la mitad más uno de la totalidad de los miembros. En este caso, 5, ¿no? Ahora, los votos para dictar resolución es la mayoría absoluta de todos sus miembros, ¿no? Eso en cuanto al quórum y número de votos para dictar resolución. Ahora, la elección y periodo de funciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No debemos de olvidar que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no conforma lo que son las salas especializadas, ¿no? El presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene sus propias atribuciones, ¿no? Por lo cual no puede inmiscuirse en las salas especializadas. Ahora, el presidente del Tribunal Supremo va a ser elegido por mayoría simple de la totalidad de sus miembros, ¿no? En este caso va a tener un periodo de funciones de 3 años solamente. O sea que los magistrados que ingresen en una etapa judicial, ¿no? Vamos a encontrar que va a haber 2 presidentes, ¿no? Porque tienen 6 años de funciones. Por lo cual vamos a encontrar a 2 presidentes, ¿no? En ese periodo de funciones. Ahora, como les decía, no puede ser reelegido y no forma parte de las salas especializadas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar en cuanto a las salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia va a estar conformado por 4 salas especializadas. La primera en materia civil y comercial, la segunda en materia penal y las 2 últimas que son contencioso administrativa 1 y contencioso administrativo 2, ¿no? Entonces, esas 4 salas especializadas, ¿no? Ahora, los elegidos por la mitad más uno de los magistrados son los que conforman la sala, ¿no? Ahora, el presidente precisamente de lo que son las salas especializadas va a ser elegido por ambos, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo, porque va a ser conformado, como les digo, por 2 magistrados, ¿no? Hacemos una simple suma,
son 9 magistrados. Uno de ellos va a ser el presidente, entonces nos van a quedar 8, por lo cual de a 2, cada uno se va a agarrar a precisamente una sala. Entonces, que en ese sentido vamos a tener dentro de cada sala especializada a 2 magistrados, ¿no? Los cuales se van a poner de acuerdo para elegir al presidente, ¿no? Y el cual va a tener 2 años de funciones, no pudiendo ser reelegidos pasando un mandato. ¿Qué quiere decir? Que en general los magistrados van a tener 6 años de funciones, ¿verdad? Pero dentro de sus salas especializadas solamente van a poder presidir esa sala por 2 años, ¿no? Entonces, los primeros 2 años será pues el magistrado, digamos, uno, y los otros 2 años será el magistrado 2. Pero si se dan cuenta, va a quedar todavía otros 2 años más, ¿no? Que como magistrados les queda todavía como plazo, ¿no? Entonces, bueno, el primero tendrá que nuevamente hacer presidente de esa sala. Y bueno, en cuanto a las resoluciones, del mismo modo, ¿no? Se van a tener que poner de acuerdo, ¿no? Porque se va a dictar resolución por mayoría absoluta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, Yaldir, entonces los magistrados, por ejemplo, si uno de los magistrados pertenece a la sala penal, ¿puede estar los 6 años en la sala penal? En ese caso, por ejemplo, los magistrados que se eligen más que todo, o en la mayoría de los casos, son expertos, por ejemplo, ¿no? En cierto tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un docente que era de la facultad y era obviamente especialista en materia penal, ¿no? Entonces, pues lo lógico sería que se quede esos 6 años en esa sala penal, ¿no? Porque si le mandamos a una sala civil, pues obviamente no va a ser su ámbito de acción donde él va a tener mayor experiencia, ¿no? Entonces, no existe un cambio necesario, ¿no? Pero lo lógico sería que se quede ahí nomás. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a continuar con los tribunales departamentales de justicia, ¿no? Nuevamente, es preciso determinar que son 9 tribunales departamentales, ¿no? Los cuales obviamente van a estar constituidos por los vocales. En este caso, el presidente del tribunal, bueno, de los tribunales de los departamentales de justicia, ¿no? Según corresponda, van a tener 2 años de funciones. No olvidemos que cada departamento va a tener sus diferentes vocales, ¿no? Más adelante vamos a ver cuántos tiene de cada departamento, ¿no? Entonces, de todos esos vocales van a escoger a un presidente, ¿no? Que va a ser el presidente del tribunal departamental. Y va a tener un periodo de funciones de 2 años, ¿no? En ese caso, entonces, vamos a poder encontrar salas en materia civil y comercial, sala en materia penal, sala en materia social, administrativa y contenciosa administrativa, y sale en materia familiar de la niñez y adolescencia, ¿no? Y bueno, por supuesto también vamos a encontrar salas en materia constitucional, ¿no? En este caso, ¿por qué? A los que han asistido en clase les decía, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional solamente se encuentra en la ciudad de Sucre, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, en Pando, no vamos a encontrar al Tribunal Constitucional, pero va a tener, ¿no? Una especie de representante, por decir así, ¿no? Una especie de jurisdicción, ¿no? A través precisamente de salas en materia constitucional, ¿no? Y esto obviamente a lo largo de los distintos departamentos, ¿no? Asimismo, como les mencionaba en clases también, el Consejo de la Magistratura, ¿no? El Consejo de la Magistratura solamente lo vamos a encontrar en Sucre, ¿no? Pero va a tener precisamente representante mediante los distritales, ¿no? En cada departamento. Muy bien. Ahora, los tribunales departamentales de justicia, como les decía, son 9, ¿no? Porque son 9 departamentos en Bolivia. Ahora, ellos están conformados por vocales, como ya les mencionaba anteriormente, preseleccionados por el Consejo de la Magistratura y elegidos finalmente por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En este caso, los vocales van a tener 4 años de periodo de funciones, ¿no? Ahora, este es el número que van a tener los vocales por cada departamento, ¿no? En primera instancia, en La Paz, obviamente eso también va a estar acorde a las necesidades de cada departamento, ¿no? Y obviamente a la extensión territorial.
¿no? Es por ello que en La Paz, en Santa Cruz, vamos a encontrar mayor cantidad de vocales, ¿no? Obviamente también por la misma carga procesal, ¿no? Porque van a ser muchos casos, entonces obviamente se va a necesitar de mayor personal, en este caso de mayores vocales, para que puedan resolver, ¿no? Y no exista una demora eh, en la resolución de los procesos. Muy bien, en La Paz vamos a encontrar 32 vocales, ¿no? En Santa Cruz 28, en Cochabamba 26. En este caso, si no estoy mal, existe un error en su libro, solamente está establecido como 24 vocales, ¿no? Sin embargo, son 26. En Oruro son 16, en Potosí son 16, Chuquisaca 16, y bueno, ya los últimos tres, en Tarija 12, Beni 11 y Pando 7, ¿no? Entonces, esos son los números, ¿no? De vocales por cada departamento. Ahora, vamos a hablar de la carrera judicial, ¿no? No olvidemos que la carrera judicial es propia de los jueces, ¿no? Entonces, los jueces obviamente no van a tener un periodo de funciones específico, por lo cual van a poder ingresar a la carrera judicial de dos formas: por ingreso extraordinario, ¿no? Esto obviamente por convocatoria del Consejo de la Magistratura, y por ingreso ordinario, ¿no? Que va a ser obviamente por ser egresados de la Escuela de Jueces, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se va a dar el ingreso extraordinario? ¿No? Cuando no existan egresados de la Escuela de Jueces y se necesiten precisamente autoridades para algún juzgado, algún tribunal, entonces el Consejo de la Magistratura va a sacar, es una convocatoria extraordinaria, ¿no? Precisamente para esos cargos. Entonces, es por ello que de estas formas se va a poder ingresar a la carrera judicial. Muy bien. Ahora, la carrera judicial va a estar comprendido por tres subsistemas, ¿no? El subsistema de ingreso, como les mencionaba, ¿no? Dos formas de ingresar, de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Luego, el subsistema de evaluación y permanencia, ¿no? El cual va a ser dos, ¿no? El periódico cada 5 años y el permanente, ¿no? Por ejemplo, se va a poder determinar cada año si esta autoridad, ¿no? Está cumpliendo con sus funciones en cuanto a las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Se va a tener por entendido que van a ingresar, por ejemplo, 20 causas, ¿no? Y de las 20 causas resuelve, por ejemplo, 10 y otras 10 están pendientes, ¿no? Entonces, en base a ello, se va a poder precisamente evaluar, ¿no? Lo que es su desempeño, ¿no? Y por último, el subsistema de capacitación, ¿no? Este precisamente es ya para aquellos que estén dentro de la carrera judicial, para que puedan capacitarse, ¿no? Puedan actualizarse. Entonces, como les menciono, estos son los tres subsistemas que se presentan dentro de la carrera judicial. Muy bien. Ahora este es un trabajo importante para ustedes y para su examen. En cuanto a las competencias, ¿no? Esto tienen que saber de memoria de cada uno de ellos, porque ingresan el examen. Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen que saber las competencias, atribuciones de los juzgados en materia civil y comercial, juzgados en materia familiar, juzgados en materia de niñez y adolescencia, juzgados en materia de violencia intrafamiliar, juzgados en materia de trabajo y seguridad social, juzgados de instrucción penal, juzgados de sentencia penal, juzgados de instrucción anticorrupción, juzgados de sentencia anticorrupción, juzgados de ejecución penal, juzgados públicos mixtos, juzgados contravencionales y, bueno, tribunales de sentencia penal y tribunales de sentencia anticorrupción, ¿no? Entonces, es importante que ustedes estudien, memoricen las atribuciones, las competencias de estos juzgados, ¿no? Porque va a ser de seguro pregunta de su examen, ¿no? Muy bien. Pasamos a los servidores o servidores de apoyo judicial, ¿no? Entonces, quienes van a contribuir, ¿no? A la labor judicial de los jueces, vocales, magistrados, van a ser los siguientes servidores, ¿no? El conciliador, el secretario, el auxiliar, el oficial de diligencias, ¿no? En cuanto al conciliador, tiene un periodo de funciones de 4 años, el cual puede nuevamente volver a estar esos otros 4 años, previa evaluación del Consejo de la Magistratura, ¿no? Lo mismo ocurre con el secretario, que tiene un periodo de funciones de 2 años. En caso del auxiliar y el oficial de diligencias,
un año de periodo de funciones, ¿no? Que puede volver nuevamente a ser reelegido, ¿no? A conservar su cargo previa evaluación del Consejo de la Magistratura, ¿no? Muy bien. En cuanto a los servicios judiciales, ¿no? Los que han ido al Tribunal Departamental de Justicia, vamos a encontrar ahí en el primer piso los servicios judiciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en cuanto a la oficina de servicios comunes, ¿no? Ahí es donde se va a presentar los memoriales, ¿no? Y en ese mismo lugar va a ser donde se van a sortear y distribuir las demandas, ¿no? No se presenta directamente al Ministerio Público o al juzgado, ¿no? Se va a presentar en la oficina de servicios comunes, ¿no? Porque obviamente no vamos a saber a qué juzgado va a caer nuestro proceso, ¿no? No podemos directamente imponer el juzgado número 7, digamos, ¿no? Se va a sortear, entonces, de esa manera vamos a llegar a conocer, ¿no? Posteriormente ya en qué juzgado ha caído por medio del sorteo, ¿no? Luego de ello vamos a encontrar el buzón judicial, ¿no? Donde vamos a poder presentar memoriales fuera del horario judicial y en días inhábiles, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿no? Podríamos presentar un memorial al buzón judicial fuera del horario, ¿no? Y obviamente en días inhábiles. Y por último, la plataforma de atención al público e informaciones. Muy bien, ya para culminar, vamos a tener a un equipo profesional interdisciplinario, ¿no? Obviamente elegido, ¿no? Posesionado, designado por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Los cuales van a tener un periodo de funciones de 2 años, ¿no? A ello, por ejemplo, van a atribuirse peritos, intérpretes, traductores, ¿no? Los cuales van a formar este equipo profesional interdisciplinario, ¿no? Y por último, en cuanto a la suspensión de plazos procesales, ¿no? La suspensión de plazos procesales, como sabemos, ¿no? Existen plazos, por ejemplo, para una contestación a una demanda, ¿no? O una denuncia, que puede ser de 15 días, ¿no? Entonces, en ese caso, es impostergable esos 15 días, ¿no? Si no presentaste nada dentro de esos 15 días, ni modo, no se puede hacer nada. Pero va a existir una suspensión de esos plazos procesales por dos cosas. Primero, las vacaciones judiciales y en segundo caso, de fuerza mayor, ¿no? Entonces, en esos dos casos vamos a poder encontrar lo que es la suspensión de los plazos procesales. Muy bien, entonces, eso sería en cuanto al examen que tienen que dar. Como les digo, repasen la parte de las competencias, de las atribuciones, porque estoy seguro que eso es parte del examen, ¿no? Obviamente no les puedo decir exactamente porque el doctor decide en ese momento, ¿no? De la sala, puede ser un juzgado en materia familiar, ¿no? Que dé unas cuantas, o todas las atribuciones, ¿no? El doctor siempre pide todas las atribuciones. Entonces, eso ya es trabajo para ustedes. Luego, quizá de las salas especializadas o atribuciones del presidente, tal vez del Supremo, ¿no? Como se han podido dar cuenta, todavía no hemos entrado en lo que es la jurisdicción agroambiental, ¿no? Eso seguramente será parte de su segundo examen, ¿no? Sin embargo, en los anteriores temas sí ya se toca lo que es esa jurisdicción, ¿no? Entonces deben de saber solamente superficialmente, ¿no? Lo que sí, obviamente, es la jurisdicción ordinaria, ¿no? Eso ya, en cuanto a las atribuciones, tienen que saber sí o sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí ya para culminar con este repaso? Yaldir, en mi caso, yo soy la presidente del 3-7. El doctor nos encargó que tenemos que estar una media hora antes de que inicie el examen para acomodar el curso. Eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Exactamente. De ti creo que es el día martes, 7 de la mañana inician sus clases, ¿no? Pero creo que Quedamos ustedes. 8 de la mañana quedamos a empezar el primer grupo. Ya, muy bien. Entonces, bueno, media hora antes, no, no, por lo menos como hice con los otros cursos, no fue media hora antes. Unos 15 a 10 minutos antes para que podamos organizarlos y vayan ingresando, ¿no? En tu caso, no sé si serán 2 o 3 grupos. Van a ser 2.
Ya, muy bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no van a ingresar por orden de lista, ¿no? Simplemente con, bueno, como se vayan ustedes acomodando en las filas, ¿no? De todas maneras, es importante recomendarles que lleven sus hojas, ¿no? Que les pide el doctor y su carnet universitario, ¿no? Si no, de lo contrario, yo les voy a poner en la hojita la respectiva sanción que el doctor me indique. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, muy bien, creo que eso es todo. Entonces, repasen eso, chicos. El examen de organización es un poquito complejo, ¿no? Creo que junto al de medicina legal es uno de los más complicaditos de realizar porque son de desarrollo, ¿no? Y en una misma pregunta pueden haber tres más, ¿no? Por lo cual es importante que repasen y estudien y bueno. Espero les haya servido esta clase. Cualquier consulta que tengan lo pueden hacer por el grupo o puede ser internamente. No hay ningún problema. Así que eso, muchachos. Repasen y nos vemos el día de ese examen. Hasta luego, Yaldir. Nos Gracias. Gracias, vemos. profe. Nos vemos.